Estos los vamos a ver rápido porque estos son más aplicados a mecánica, a electrónica, a robótica. Entonces nada más vamos a verlos así descritos. Entonces esta primera matriz del 19.6 es una matriz que representa una rotación, ¿sí? Entonces esa matriz está representada de esta forma, ¿sí? Se llama una rotación con respecto al eje X, ¿sí? Aquí lo veríamos como si tuviéramos, si tenemos un vector, lo rota con respecto al eje que no vemos, al eje perpendicular al plano. Y la inversa sería la rotación en sentido opuesto, este, eh, en, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y esta matriz, como pueden ver aquí la inversa, es simplemente la transpuesta, ¿sí? ¿Ok? Esa es una propiedad de este tipo de matrices de rotación. Se les llama matrices ortonormales. Y aquí, pues, como es una matriz también de determinante 1 o menos 1, el rango es 3, la imagen es R3, el kernel es el origen y la nulidad es 0. ¿Sí? Aquí hay otra rotación. Todas las matrices de rotación tienen las mismas propiedades. Esta rotación es con respecto al eje Y. ¿Sí? También el determinante es 1 o menos 1 porque también es una matriz ortonormal. Quiere decir que todas sus columnas son linealmente independientes, son de magnitud 1, ¿sí? Y son perpendiculares, ¿sí? Como las que construíamos con Gramsci. Entonces el determinante es 1 o menos 1. Y por eso el rango es 3, la imagen es R3, el kernel es el origen y la nulidad es 0. Aquí hay, y la tercera matriz de rotación con respecto al eje X es esta. Son tres fórmulas que se utilizan mucho en ingeniería, pero más para mecánica. Entonces, nada más aquí para ustedes les vamos a pasar rápido. Este también es más para mecánica, traslación. Esta se utiliza más bien con una matriz de 4x4. La traslación se pone en esta cuarta columna, el movimiento en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Para traslaciones en el espacio tridimensional. Ahí está la inversa, ¿sí? Nada más cambian de signo estos tres elementos de la traslación. Esta también es una transformación lineal. El determinante, aquí como ven, es una matriz triangular, el determinante es 1. Entonces, igual, bueno, aquí sería, no están aquí las propiedades, pero el rango sería 4. Este, la imagen sería R4. La nulidad es perdón, el kernel es el origen y la nulidad es 0. Y aquí hay otro tipo de matrices, estas específicamente para robótica, donde se mezcla rotación con traslación. Y pueden multiplicar varias rotaciones y varias traslaciones para modelar robots con dos o más eslabones, ¿sí? Esto es más bien para los mecánicos que llevan robótica. Aquí, bueno, ya esto es un ejemplo de Gram-Schmidt, que es un repaso para que vean cómo se crean los vectores ortonormales. Ahí pueden ustedes ver este ejemplo, pero en la tarea no les pido nada de Gram-Schmidt. Y los últimos ejemplos de transformaciones elementales son estas matrices. También son matrices de 2x2 para que practiquen las transformaciones. Aquí viene una matriz para alargar un vector a lo largo del eje X. Déjenme ver si no lo puse al revés. Vamos a ver si quieren este. Voy a ponerle aquí 21.1. 21.1. Transformaciones lineales, espacio vectorial. Si todo está relacionado
Entonces, aquí esa constante, vamos a darle un valor cualquiera que sea mayor que 1 para ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces, esta matriz es el ejemplo 21, 21.1. Entonces, la matriz aquí tiene este valor aquí. Entonces, vamos a ponerle 2. Este se supone que duplicaría el tamaño del vector. Entonces, vamos a ver cómo funciona geométricamente, cómo funciona. Entonces, igual lo vamos a probar con un vector. Esto es nada más para que entendamos mejor su comportamiento en el plano. Entonces, aquí vamos a poner un vector igual. Voy a dibujar otro. Vamos a poner un vector. ¿Sí? Entonces es 3,2. Acuérdense, siempre se empieza con horizontal y luego vertical. Coordenada en X, coordenada en Y. 3, 2. Entonces es el vector 3, 2. Y para multiplicarlo, aquí ustedes multiplican renglón por columna, 2 por 3, 6. Y el segundo renglón no hace ninguna operación, entonces queda 2. ¿Sí? Si no, de aquí pueden ustedes escribir las operaciones. El renglón 1, ¿qué es lo que hace? Multiplica 2 veces el mismo renglón. No suma nada porque no hay nada en la otra columna. ¿Sí? Acuérdense que este es renglón 1, renglón 2. Y en el renglón 2 no le hace ninguna operación. ¿Sí? Así pueden ustedes interpretar qué hace la matriz. Y aquí estamos viendo cómo funciona. Ahora vamos a verlo geométricamente qué le pasa al vector. Entonces, vamos a dibujar el resultado del vector. Es 6, 2. ¿No? Entonces, vamos a dibujar ahora ese vector. 6, 2. ¿Sí? Entonces, si ven aquí lo que hace es alarga el vector con respecto al eje X. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Sí? Es un alargamiento que le puse. Alargamiento a lo largo del eje X. Y depende siempre de la constante C. Como aquí a la C le puse 2, duplica el tamaño con respecto al eje X. ¿Sí? Y luego si cambio de matriz a una matriz que cambia acá a la C, alarga el vector con respecto al eje Y. Si le pongo a las dos así, lo alarga con respecto a ambos ejes. ¿Sí? Entonces, ahora si yo cambio de matriz, bueno, aquí como esta matriz es de determinante, vamos a sacar las propiedades. El determinante de esta matriz es diagonal. ¿Sí? Entonces, el determinante es 2. ¿Sí? Con esto yo ya sé que el rango de la matriz es 2. ¿Sí? Entonces, el span de las columnas es R2. ¿Sí? Y como ya esto me da la dimensión de la matriz, entonces yo sé que el kernel ya ni siquiera necesito usar Gauss-Jordan. El kernel de la matriz es el origen, ¿sí? Vector origen, y la nulidad es 0. ¿Sí? Y ya están todas las propiedades. ¿Sí? Porque si aplico Gauss-Jordan, va a pasar lo mismo que acá. Nada más voy a necesitar un medio y ya terminé. Me va a quedar 1 y 1, va a quedar I y J, la misma solución, 0 y 0, y voy a tener exactamente lo mismo que acá. Bien, pasa lo mismo. Ahora, si cambio de matriz, como les decía, a esta matriz, la 2, ahora voy a poner aquí el ejemplo 21.2.
Y ahora voy a poner el 2 aquí. Vamos a probar el mismo ejemplo. Y ahora voy a poner el 2. Entonces, si pongo ahora aquí el 2, aquí las operaciones cambian. El renglón 1 ya no se hace ninguna operación y el renglón 2 se multiplica por 2. Entonces, ahora aquí sería 3 y aquí sería 4. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar ahora este vector 3,4. Entonces, sería 3,4. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo ahora el vector se alarga con respecto al eje Y. ¿Sí? Y el siguiente ejemplo de matriz es cuando tengo la misma constante en las dos columnas, ¿sí? Cuando multiplico los dos renglones. Entonces, ese sería igual. Esta matriz va a tener las mismas propiedades, mismo rango, mismo kernel, mismo span, misma nulidad y mismo determinante. Todo esto se repite para esta matriz, las mismas propiedades. Y luego el ejemplo 21.3. Y todo porque el determinante fue diferente de 0. Ahora aquí vamos a poner 2 y 2. Vamos a tomar el mismo ejemplo. Y ahora aquí voy a poner 2. Ahora la operación del primer renglón es 2. Y aquí va a cambiar a 6. ¿Sí? Entonces, ahora cuando tengo esta matriz, el vector aquí va a ser 6 y 4. ¿Sí? Ahora el vector sigue la misma dirección que tenía antes y es el doble. ¿Sí? Pero está ahora duplicado con respecto a ambos ejes. ¿Sí? Por eso no cambia su dirección. ¿Ok? Entonces, ahí está la interpretación geométrica de ese vector. Y esta matriz, igual como es diagonal, su determinante es, aquí sería 4, pero el rango, el kernel, el span, sigue siendo el mismo, porque solamente necesitamos que el determinante sea diferente de 0. ¿Sí? Ahora, si la constante es menor que 1, ahí estaríamos haciendo un vector más pequeño. ¿Sí? Entonces vienen aquí estas tres matrices. Entonces podríamos hacer esos mismos tres ejemplos. Voy a copiarlos los tres. Y van a tener las mismas propiedades todas. Voy a poner aquí ejemplo 4, 5, 6. Y aquí les vamos a poner, en vez de ponerle 2, vamos a ponerle punto 5. Igual punto 5 para que sea la mitad del vector. Y aquí vamos a llevar punto 5 y punto 5. ¿Sí? Entonces aquí sería, vamos a ponerle que es R1 sobre 2, que es lo mismo, ¿sí? Como fracción. Aquí igual sería R2 sobre 2, y aquí los dos, R1 sobre 2 sobre 2, y pues aquí sería igual poner 0,5, y aquí sacaría la mitad, que sería 1,5. Tengo que abrir para que se vean los decimales, y aquí sería la mitad de este, 1, no, perdón, 0,5, pues la mitad de 2 sería 1, y aquí 0,5, 0,5, y aquí nos quedaría 1,5 y 1. ¿Sí? Entonces, aquí en GeoGebra nos quedarían ahora vectores de 1,5 y 2. ¿Sí? Que este sería la mitad de este. ¿Sí? Del que teníamos como el doble en el eje Y. Y luego el otro es, ¿cuánto era?
4, ya está. 1.5 y 2, y luego sigue 3, 1, 3, 1, ¿sí? La mitad de este. Y el último va a ser la mitad del último, que es las coordenadas 1.5 y 1. Sería 1.5 y 1, ¿sí? Es la mitad de la última proyección, ¿sí? Y ya tenemos ahí los que hacen un alargamiento con respecto a los ejes, y estos hacen una compactación o una reducción con respecto a los ejes. Esta es la otra reflexión. Sí, aquí estaba bien. La reflexión con respecto al eje X. La otra que yo les había puesto acá era con respecto al eje Y. Bueno, estaba más atrás. Esta es la reflexión con respecto al eje X. ¿Sí? Déjenla pongo acá. Esta es la reflexión. Y, ¿sí? Pero la reflexión de X sería todo esto mismo, pero ¿sí? Vamos a poner la aplicación de 21.6, entonces es ahora con el menos aquí, menos 1 aquí, menos 1 aquí, 1 aquí, ¿sí? Y ahora ahí cambia, ¿sí? El determinante ahora, bueno, sigue siendo menos 1. Las propiedades es lo mismo. El rango es 2, como les decía, el kernel sigue siendo, aquí le voy a cambiar, es 1, menos 1, 1, menos 1, y ahí está la diagonal de 1. Aquí las operaciones es 1, menos 1. Bueno, aquí no se pone el 1, no es necesario. Todo se repite, pero gráficamente, en el que teníamos aquí, dejen pongo el otro. Cuando teníamos la reflexión, teníamos un vector, vamos a poner cualquiera, 3, 2, ¿sí? Y al reflejar cambia el signo de la Y, ¿sí? Entonces, al cambiar el signo de la Y, se refleja ahora hacia acá, ¿sí? Por eso ahora el eje X es el espejo, ¿sí? Y aquí hay otros más, o sea, aquí está el reflejo con respecto al eje Y, que les había dicho. Aquí hay otro tipo de reflejo. Este es el cambio de renglones, pero esto gráficamente representa un reflejo con respecto a esta recta, ¿sí? A una recta de 45 grados que pasa por el origen, ¿sí? O sea, si dibujan ustedes aquí una recta, dibujamos aquí una recta de 45 grados, que sería de aquí, y ¿sí? Este sería el espejo, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes multipliquen una matriz que cambia de renglones, lo único que hace es que refleja la solución o los vectores de este lado a este lado y de este lado a este lado, ¿sí? Y ese es un mapeo lineal o una transformación lineal, ¿sí? Y eso es lo que hacen realmente las matrices en el espacio R2. En el espacio R3 es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes vayan haciendo la tarea. Cualquier duda, pues me pueden escribir, me pueden mandar sus dudas.